En una pequeña y apacible aldea llamada Betania, ubicada en las colinas que rodean Jerusalén, se forjaba una historia que con el tiempo resonaría en la memoria de las generaciones y trascendería las barreras del espacio, una historia impregnada de fe inquebrantable, milagros sorprendentes y una esperanza que desafiaría a la misma muerte. En esa aldea de caminos polvorientos y casas sencillas, habitaba una familia reconocida en toda la región por su piedad y hospitalidad, compuesta por Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. A pesar de la humildad de su hogar, ellos gozaban de un vínculo único con el Mesías, Jesús de Nazaret. No eran únicamente seguidores del rabí que recorría Judea y Galilea difundiendo las buenas nuevas, que eran mucho más que eso. Eran amigos íntimos, confidentes en los momentos de tribulación y compañeros en los instantes de descanso y enseñanza. La relación entre Jesús y Lázaro era particularmente especial, definida por una cercanía sincera, un afecto profundo y un amor fraternal que unía sus almas más allá de las palabras. Pero pronto, el nombre de Lázaro, cuyo significado en hebreo es «Dios es mi ayuda», se cargaría de un sentido mucho más hondo y extraordinario, pues sería a través de su experiencia que se manifestaría uno de los prodigios más grandes y trascendentales que jamás se haya visto, la victoria absoluta sobre el poder de la muerte misma. Un día, la calma habitual de Betania se vio abruptamente interrumpida cuando la noticia de que Lázaro había caído gravemente enfermo recorrió la aldea como un susurro de angustia. La familia, impotente ante el deterioro físico que consumía a su amado hermano, se encontraba sumida en un estado de desesperación, con el corazón oprimido por el temor de perderlo para siempre. Los días pasaban, y Lázaro se debilitaba más y más, como una vela que se consume rápidamente hasta apagarse. Sus hermanas, Marta y María, contemplaban con ojos llenos de dolor cómo la vitalidad de su hermano se extinguía lentamente, y el miedo a la inevitable partida se apoderaba de cada rincón de su hogar. Decididas a hacer algo, aunque solo fuera aferrarse a la última esperanza, Marta y María, en un gesto de desesperación y fe, enviaron un mensaje urgente a Jesús, su amigo y maestro, quien en ese momento se encontraba predicando y enseñando más allá del río Jordán, a una considerable distancia de Betania. Con manos temblorosas y corazones al borde de la desesperación, redactaron una carta sencilla pero cargada de emoción: «Señor, el que amas está enfermo». Esas pocas palabras contenían todo su anhelo y súplica, expresando la urgencia de quien siente que el tiempo se escapa y la vida de un ser querido se desvanece como arena entre los dedos. Con la carta enviada, la espera se volvió aún más insoportable. Cada minuto parecía prolongarse en un silencio cargado de incertidumbre, mientras las miradas de Marta y María se dirigían una y otra vez hacia el horizonte, aguardando con ansias la llegada de Jesús. Sabían que él tenía el poder para sanar a su hermano, lo habían visto realizar prodigios y milagros en otras ocasiones. Estaban convencidas de que, si Jesús venía, Lázaro podría salvarse y su familia recuperaría la paz. Pero, para sorpresa de todos, cuando Jesús recibió la noticia, no se apresuró a partir hacia Betania. Los discípulos, perplejos ante su actitud, no podían entender cómo, a pesar del estrecho vínculo que tenía con Lázaro y su familia, Jesús no dejaba de enseñar y continuar su misión en lugar de partir inmediatamente para socorrer a su amigo. La inquietud se reflejaba en sus rostros y en sus voces, pero Jesús, con la serenidad de quien ve más allá de la inmediatez de los acontecimientos, respondió con palabras enigmáticas que solo aumentaron la confusión de sus seguidores. Jesús, aun conociendo la gravedad de la situación, decidió permanecer 2 días más en el lugar donde se encontraba. Durante ese tiempo, la salud de Lázaro continuaba deteriorándose, su respiración se volvía cada vez más pesada y su cuerpo, que alguna vez había sido fuerte, se debilitaba a un ritmo acelerado. El dolor y la desesperación se apoderaron del hogar de los hermanos, llenando cada rincón de la casa con un silencio angustiante, solo interrumpido por los sollozos contenidos de Marta y María, que impotentes, observaban cómo la vida de su hermano se extinguía lentamente. El tiempo avanzaba con cruel lentitud, y la esperanza de una pronta llegada de Jesús se desvanecía con cada minuto que pasaba. Marta y María dirigían sus miradas hacia la puerta con la expectativa de ver aparecer al Maestro. Pero Jesús no llegó. Lázaro, en su lecho de dolor, comenzó a perder la conciencia. La fiebre y la debilidad se apoderaron de él hasta que su respiración se detuvo y con ella, el último vestigio de vida abandonó su cuerpo. La casa, que alguna vez había sido un lugar de hospitalidad y calidez, se transformó en un escenario de luto y desolación. El llanto de las hermanas resonaba por los pasillos, y el dolor se extendía como una sombra oscura que envolvía a todos los presentes.
Cuando Lázaro falleció, la noticia se propagó rápidamente por Betania, y amigos, vecinos y familiares acudieron a la casa para consolar a las hermanas y rendir homenaje al difunto. La aldea se llenó de murmullos de condolencia y oraciones por el alma de Lázaro. El ambiente, que antes estaba cargado de expectativa, se tornó sombrío y lleno de tristeza. Marta y María recibían las palabras de consuelo de todos, pero en su interior solo sentían un vacío devastador. La ausencia de su hermano era como una herida abierta y la falta de Jesús, su amigo y Salvador, añadía un dolor aún más profundo. Parecía que la muerte había escrito el último capítulo de la vida de Lázaro y que no había más que hacer que resignarse a la realidad de la pérdida. Cuando Jesús llegó a Betania, un aire de desolación y resignación impregnaba la aldea. La noticia de su llegada pronto se esparció entre los dolientes, y los murmullos se intensificaron con una mezcla de asombro y expectativa. Al encontrarse con Jesús, Marta sintió como sus piernas temblaban y su voz, al intentar salir, se quebró bajo el peso del dolor. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», exclamó, con el alma rota, sus palabras bañadas en un lamento lleno de tristeza y reproche. Era una confesión sincera, nacida del amor y la fe que siempre había depositado en él. Marta había visto con sus propios ojos cómo Jesús sanaba a los enfermos y restauraba la vista a los ciegos. Creía en su poder de sanación, pero ahora, la muerte había hecho su jugada y parecía que ya no había vuelta atrás. Jesús, observando a Marta con la mirada profunda de quien conoce los misterios del alma y las tribulaciones del corazón humano, se acercó a ella con calma. Su presencia transmitía una paz indescriptible, como si la desesperación misma se disipara bajo el resplandor de su confianza. Con voz suave pero firme, pronunciando cada palabra con un poder que trascendía la realidad, le dijo: «Tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Marta, aún temblorosa, sintió un calor recorriendo su interior, como si algo en su espíritu despertara de un largo letargo. Y con una determinación nacida del amor y de la fe que superaba la razón, levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Jesús, llenos de un amor infinito y de una compasión sin límites. «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo», proclamó con voz firme, dejando que la verdad de sus palabras resonara no solo en su mente, sino en cada fibra de su ser. Con esa declaración, Marta no solo reconocía la identidad divina de Jesús, sino que se entregaba por completo a la promesa que él le ofrecía. Aceptaba que, en él la muerte no tenía la última palabra, y que la vida que él representaba trascendía cualquier entendimiento humano. En ese instante, la fe de Marta se elevó a un nivel donde la lógica no podía alcanzar. Marta, alentada y fortalecida por la promesa que Jesús le había hecho, se dio cuenta de que era vital compartir esa esperanza con su hermana María, quien en ese momento se encontraba sumida en la tristeza. María había sido arrastrada por un torrente de lágrimas y lamentos junto con amigos y vecinos que habían acudido para consolarla en su dolor. Con determinación, Marta se apresuró hacia la casa, deseando que su hermana también pudiera encontrar consuelo en las palabras del Maestro. Al llegar, la atmósfera era pesada y sombría, cargada de un lamento colectivo que resonaba en cada rincón del hogar. Los sollozos de María se mezclaban con las expresiones de dolor de los presentes, creando una sinfonía de sufrimiento que atravesaba el aire. Cuando María vio a Jesús acercarse, su corazón se quebró aún más, y sin pensarlo dos veces, se postró a sus pies, incapaz de contener su desconsuelo. Al ver a su amiga llorar, el corazón de Jesús se conmovió profundamente. Con voz temblorosa y llena de compasión, preguntó: «¿Dónde le pusisteis?». Sus palabras eran un eco de su deseo de compartir no solo el duelo, sino también la esperanza que estaba por venir. Las hermanas, junto con la multitud que había acudido a brindar apoyo, lo condujeron hasta el sepulcro de Lázaro. Cada paso que daban estaba cargado de un sentimiento sombrío, como si cada uno de ellos se adentrara en la oscuridad de la muerte misma. Al llegar a la tumba, una gran roca sellaba la entrada, y el aire se tornó denso con la tristeza acumulada de aquellos que habían perdido a su ser querido. Al contemplar el sepulcro, Jesús se estremeció visiblemente. Con lágrimas llenando sus ojos, no pudo contener su dolor. Era un momento de profunda vulnerabilidad para el Hijo de Dios, quien a pesar de su divinidad, se mostró plenamente humano, enfrentándose a la realidad desgarradora de la muerte. Las Escrituras relatan que Jesús, el Hijo de Dios,
lloró no solo por la muerte de su amigo Lázaro, sino por el sufrimiento de todos aquellos a quienes amaba, por el peso de la tristeza que abrumaba a Marta, a María y a cada uno de los que estaban presentes. Con un profundo suspiro, cargado de una autoridad que resonaba en cada palabra, Jesús se volvió hacia la multitud con un mensaje que sorprendió a todos los presentes: «Quiten la piedra». En ese instante, un murmullo de asombro recorrió la multitud, un susurro de incredulidad que se convirtió en un eco por los corazones y las mentes de aquellos que presenciaban la escena. Era como si cada uno de ellos se preguntara cómo era posible que alguien se atreviera a desafiar el silencio y la solemnidad que rodeaban el lugar, especialmente cuando la muerte había hecho su cruel trabajo. Marta, aún atrapada en la lógica humana, con una mezcla de preocupación y dolor, se apresuró a advertirle: «Señor, ya hiede, porque es de 4 días». Su voz temblaba, revelando la lucha interna entre su fe y su desesperanza. Era difícil para ella concebir que después de 4 días en la tumba, hubiera alguna posibilidad de que su hermano Lázaro volviera a la vida. Sin embargo, Jesús, con su mirada fija y llena de amor, la miró a los ojos y, con firmeza y convicción, le recordó: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Sus palabras resonaron con una profundidad que trascendía la situación, que era una afirmación que desafiaba las limitaciones de la lógica humana. Ante esta declaración, un silencio reverente se extendió por el lugar, un momento de reflexión en el que la multitud comprendió que estaban al borde de algo extraordinario, algo que podría cambiar su entendimiento de la vida y la muerte para siempre. Al rodar la piedra, se reveló la oscuridad profunda de la tumba, un abismo que había contenido el cuerpo de Lázaro durante esos días de luto y angustia. La atmósfera se cargó de tensión y expectativa, lo que estaba por venir era inimaginable para todos los presentes, quienes, con el corazón latiendo con fuerza, se preparaban para ser testigos de un milagro que desafiaba la lógica y la razón. El ambiente se llenó de una tensión palpable, como si el aire mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Un silencio abrumador se apoderó de todos los presentes, y cada mirada se centró en Jesús, esperando con una mezcla de temor y esperanza. El maestro, con la serenidad que solo podía venir de una autoridad absoluta, alzó su rostro hacia el cielo. Sus ojos reflejaban una profunda conexión con lo divino, como si su alma se comunicara directo con el Padre. En medio de la expectación de la multitud, Jesús oró en voz alta, con una certeza y gratitud que resonaron como un susurro celestial. La oración de Jesús no era solo una petición, sino una confirmación de que todo lo que estaba a punto de suceder tenía un significado más profundo, destinado a que aquellos testigos se maravillaran ante la gloria de Dios y llegaran a creer en el enviado. Entonces, con una voz que resonó con la fuerza de un trueno en medio del silencio abrumador, Jesús se volvió hacia la entrada oscura del sepulcro. La misma voz que había llamado a la existencia a la luz en el principio de los tiempos, la voz que había ordenado a los mares y a los cielos a tomar forma. Se alzó en un mandato que rompió las barreras entre la vida y la muerte. Con una autoridad incontestable y una convicción que atravesaba las fronteras de lo humano, Jesús exclamó: «Lázaro, ven fuera». Su llamado atravesó la oscuridad del sepulcro, como una chispa de vida que penetró en el reino de la muerte. Cada sílaba cargada de poder divino retumbó en las paredes de la cueva y reverberó en el corazón de cada persona allí presente. Las palabras de Jesús no fueron un simple llamado, eran un mandato que desafiaba las leyes naturales, un decreto que convocaba al alma de Lázaro a regresar del más allá. Era como si la propia creación se sometiera a su voluntad y la muerte, hasta entonces invencible y final, se rindiera ante la voz de su Creador. De pronto, un estremecimiento recorrió la cueva, un leve crujido, como si algo se moviera en su interior. Un jadeo ahogado se escuchó entre los presentes, y entonces, ante los ojos atónitos y desconcertados de todos, se produjo el milagro que desafió la razón y la lógica humana. Desde las profundidades de la oscuridad, emergió una figura tambaleante. Lázaro, aún envuelto en los lienzos funerarios, apareció en la entrada del sepulcro. Su cuerpo, que hasta hace poco yacía inerte y sin vida, ahora se sostenía en pie. Los vendajes que envolvían sus manos y sus pies parecían restringir sus movimientos, y su rostro aún estaba cubierto con el sudario que lo había acompañado en la muerte. Pero, sin lugar a dudas, estaba vivo. La multitud, paralizada por la sorpresa, apenas podía moverse. Marta y María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, contemplaban a su hermano. Sus ojos llenos de un gozo indescriptible que contrastaba con el dolor que había marcado sus rostros hasta hace solo unos momentos. Era un milagro,
uno que trascendía cualquier prodigio anterior y que nadie habría imaginado. Los hombres que se encontraban más cerca de Lázaro se adelantaron, temblorosos, y comenzaron a desatarlo. Retiraron con manos temblorosas las vendas que envolvían sus extremidades y con suma reverencia, apartaron el sudario que cubría su rostro. El semblante de Lázaro, aunque demacrado por el proceso de la enfermedad y la muerte, estaba animado por una nueva luz, una chispa de vitalidad que contrastaba con la quietud de su anterior estado. Al ver a su hermano liberado de los vendajes, Marta y María se lanzaron hacia él abrazándolo con una intensidad que solo el reencuentro con un ser querido rescatado de las garras de la muerte podía provocar. El llanto de las hermanas, que antes era de amargura y pérdida, se transformó en un llanto de alegría desbordante. La multitud, aún estupefacta, estalló en vítores y alabanzas, sus voces elevándose hacia el cielo como una única exclamación de gratitud y reverencia. Lázaro, el hombre que había sido envuelto en las sombras de la muerte, caminaba ahora libre entre los vivos. Aquel que había sido dado por perdido para siempre, estaba de nuevo en los brazos de sus hermanas, restaurado por el poder del Mesías. El triunfo de Jesús sobre la muerte no solo era absoluto, sino que sellaba para siempre la promesa de vida eterna que él ofrecía a todos aquellos que creyeran en él. El milagro de la resurrección de Lázaro se expandió por toda Judea como una llama que prende en la hojarasca seca, ardiendo con fuerza en los corazones y las mentes de todos aquellos que escuchaban la asombrosa noticia. El rumor se esparció rápidamente, llevando a la gente a dejar lo que estuviera haciendo para acudir a Betania y comprobar con sus propios ojos lo que parecía imposible. Lázaro, el hombre que había estado muerto durante 4 días, caminaba nuevamente entre los vivos, como si el espectro de la muerte jamás lo hubiera tocado. La historia, relatada con asombro y entusiasmo por quienes la presenciaron, iba de boca en boca, transformándose en un testimonio que atraía a más y más personas. La resurrección no solo causó admiración, sino que desató un torrente de fe en muchos. Aquellos que habían dudado o no conocían a Jesús se conmovieron profundamente al escuchar cómo su simple palabra había devuelto a la vida a un hombre sepultado, quebrando las cadenas de la muerte. Las multitudes comenzaban a susurrar con respeto y reverencia: «Este debe ser el Hijo de Dios, nadie más podría hacer esto, nadie más tiene este poder». Y así, el número de seguidores de Jesús creció, fortaleciéndose y expandiéndose como un río imparable que se desborda de su cauce habitual. Cada persona que presenció el milagro o que escuchó sobre él se convertía en un mensajero de la esperanza, una voz que proclamaba la gloria y el poder del Mesías. En las semanas que siguieron, la figura de Jesús se alzó aún más luminosa y desafiante. El pueblo, cada vez más convencido de que estaban ante el Mesías prometido, acudía en masa a escucharlo y buscar su sanidad y guía. Pero al mismo tiempo, en las sombras, las autoridades religiosas movían sus piezas en el tablero, procurando como silenciar a aquel hombre que con una sola palabra, había quebrado el yugo de la muerte. La resurrección de Lázaro no fue simplemente un milagro aislado, ni un evento que se desvanecería con el paso del tiempo, fue un acontecimiento trascendental que marcaría un punto de inflexión definitivo en la misión de Jesús. No era la primera vez que el Nazareno realizaba un milagro ante la multitud, pero este era diferente. En esta ocasión, Jesús no había sanado una enfermedad o alimentado a los hambrientos, había confrontado la muerte misma y la había vencido. Había desafiado las leyes naturales que separan la vida de la muerte, reivindicando su poder como el Hijo de Dios y proclamando, de manera contundente, que Él es la resurrección y la vida. Esta demostración de poder no podía ser ignorada ni explicada con facilidad. Era demasiado evidente, demasiado pública, demasiado innegable. De este modo, a través del milagro de la resurrección de Lázaro, Jesús no solo reveló su poder, sino que dejó claro que el final de la historia no sería la tumba, sino una nueva vida, un nuevo amanecer, una nueva promesa de vida eterna para todos aquellos que creen. Y así, la increíble historia de Lázaro nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, siempre puede haber un destello de esperanza. Si te gustó conocer este relato lleno de fe y poder, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Dale un like si te inspiró y comparte este video con tus amigos y seres queridos para que también puedan disfrutar de esta asombrosa lección de vida. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.